¿a quién no le gustan las cosas nuevas? Ay, ¿a poco no les gustan las cosas nuevas? A ver, levanten las manos, ¿a quién sí le gustan las cosas nuevas? Eso, muy bien. Qué bueno que estás aquí, porque hoy vamos a hablar de descubriendo una nueva manera de vivir. Esta es la lección del módulo 4, que es la lección número 6. Y bueno, pues aprendimos la lección pasada, o estuvimos viendo o practicando qué es lo que teníamos que hacer para crecer, ¿verdad? Pero no solamente se trata de crecer, se trata qué vamos a hacer con ese crecimiento, qué sigue después de crecer. Y bueno, aquí vamos a descubrir una nueva manera de vivir. Y esto nos lleva a la decisión número 8. Déjenme pongo el tiempo, porque primero empiezo nerviosa y ya después se me va. Ok, la decisión número 8 nos está hablando. A ver, espérenme tantito porque no alcanzo a leer hasta allá. Dice la decisión de reciclar el dolor. A ver, aquí la clase la vamos a hacer todos estamos vivos, todos estamos respirando. Díganme quién no ha sentido dolor alguna vez en su vida. Todos hemos tenido dolor, sin duda. Hasta porque te pegas en el dedo chiquito del pie, sientes dolor. Así que todos hemos experimentado el dolor. Y la decisión de hoy trata de reciclar ese dolor. Y la decisión 8 dice: al rendir mi vida a Dios para ser usada, puedo llevar estas buenas nuevas a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. Y esta decisión está respaldada, como siempre, la bella palabra de Dios en Mateo número 10, 5:10. Dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y bueno, a veces a mí me ha costado trabajo entender las versiones de la Biblia, pero amo tanto que hoy podemos descubrir y escudriñar la palabra en diferentes versiones, que te voy a leer la NBT, ¿verdad? Dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Ay, Señor. Y bueno, cuando decimos que vamos a vivir la decisión 8, que es reciclar el dolor, literal es rendir nuestras vidas a Dios, ¿verdad? Dice lo siguiente: este es el punto más alto del proceso de las decisiones que sanan nuestro corazón, porque nos mantiene enfocados para no volver atrás. Pienso que cuando llegamos aquí a CLB no nos damos cuenta de todo lo que tenemos que trabajar, pero sin embargo cuando tú ya llegas, cuando has tenido un corazón dispuesto, volteas atrás a ver tu recorrido y dices: no quiero volver atrás, ¿verdad? Y en esta decisión vamos a practicar o vamos a investigar cómo podemos seguir caminando haciendo lo correcto, lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón. Esta decisión tiene una promesa: si nos mantenemos haciendo lo correcto, haciendo la justicia, el reino de los cielos nos pertenece. No solamente a mí, a ti que haces lo correcto, también te pertenece el reino de los cielos. Pero no olvidemos lo siguiente: vivimos en un mundo injusto, pero con un Dios justo. ¿Por qué un mundo injusto? Porque ¿qué crees? Que a lo malo le van a llamar bueno, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y es por eso que tú y que yo, que hacemos lo bueno, seremos perseguidos y señalados, porque ya no estamos dentro del sistema, ¿verdad? Dice Jesús, nos dice: bienaventurados ustedes que serán perseguidos, y nos da la promesa de que alcanzaremos el reino de Dios. Para lograrlo debemos utilizar el dolor de nuestra vida, para que no se nos olvide de dónde venimos y así no volver atrás. Un propósito dentro de este tema, paréntesis, ¿verdad? Es que el dolor nos ayuda, recordar el dolor nos ayuda a no quemarnos, ¿verdad? Cuando ya nos quemamos, ya no metemos la mano al fuego porque sabemos que nos va a doler. Lo mismo, ¿verdad? Dios nos diseñó de tal manera que el dolor también nos ayuda a identificar algo que nos puede doler, ¿va? Pero ¿cómo podemos llegar a dar esa parte que ya determinamos dentro de la decisión 8? Recordamos la decisión 8. La decisión 8 dice:
La decisión de reciclar el dolor al rendir mi vida a Dios para ser usada, para llevar estas buenas nuevas a otro, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. Pero ¿cómo podemos llegar a tomar esa decisión? ¿Qué acciones tengo que tomar? Eso lo vamos a acompañar con el paso número 12. Dice, habiendo tenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a quienes lo necesiten y de practicar estos principios en todos nuestros santudos. ¿En cuáles? En todos, ¿verdad? No te está diciendo que los que yo quiera, no, en todos. En todos tenemos que practicar lo que hemos aprendido en CLB y en lo que nos dice su palabra, por supuesto. Este paso lo vemos sustentados en Gálatas 6:1, que dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Y tú sabes, aquí entre no le digan a nadie, yo he vivido de los dos lados de este pasaje, tanto en pecado como en la gracia que hoy Dios nos da un despertar espiritual. Y bueno, dice, esta declaración del paso número 12 implica que tenemos que admitir que antes de comenzar CLB estábamos muertos espiritualmente, es decir, que vivíamos en nuestra carne, ¿verdad? Pero cuando tenemos un despertar espiritual, Dios no nada más te despierta para que te despiertes, te despierta con un propósito, lo vamos a ver más adelante. Antes tomábamos decisiones basadas en nuestras heridas, frustraciones pasadas. Todo esto nos hizo llegar a un lugar muy diferente al que Dios quería para nosotros. Y pues el dolor nos ayuda a darnos cuenta de que a veces no estamos o que no queríamos tener ese resultado, ¿verdad? Porque hoy por hoy tú sabes y yo sé que los planes de Dios para nuestra vida son para bien, pero pues tenemos libre albedrío, ¿verdad? Y dice, es por eso que en este paso nos lleva a mantenernos en el camino, ayudando a otros, pero ahora con una nueva identidad. Por cierto, vamos a empezar el tema. Mi nombre es Ania, soy una hija muy amada por Dios. Y esa es la identidad que tú y yo tenemos que adoptar y que hemos venido en el transcurso de todo el taller recordando. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Este despertar espiritual, ¿qué es? Es conocer a Dios cara a cara. Saber que Él es nuestro Padre. Que me ama y que te ama. Y que envió a Dios a rescate de nuestras vidas. A pesar de nuestros problemas, hoy hemos aprendido a celebrar sabiendo que el que comenzó la obra, ¿el que la va a dejar a medias? No, muy bien, si vienen a CLB, Él la va a terminar. Esa es nuestra esperanza, que el día de hoy sabemos que en lo que comenzó Dios aquí en CLB, Él lo va a ir perfeccionando hasta su venida. Así que ¿por qué no te das un aplauso y te felicitas? Porque hoy estás aquí avanzando, confiando en lo que Dios está haciendo en tu vida. Y bueno, el tiempo es oro, nos vamos a ir. ¿Y qué creen? El día de hoy vamos a hablar del dolor como el camino que nos conduce a Dios. Sí, ese dolor del dedo chiquito, como todos los dolores, Dios lo puede utilizar. Porque, ojo, Dios no causa el dolor, Dios lo utiliza. Sí, Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros. Vamos a ver lo siguiente. Dice, Dios quiere que utilicemos nuestras experiencias para ayudar a otros. Dios no desperdicia ninguna herida. Dios nos ha dado un libre albedrío. Somos libres para escoger entre el bien y el mal, pero no seremos libres de las consecuencias, vaya que no, de nuestras decisiones. Dios nos ha dado libre albedrío porque quiere que elijamos amarlo. El amor debe ser voluntario. Y aquí me voy a detener tantito porque te quiero decir que el dolor, aunque lo queremos evitar, es parte de nuestra vida.
no podemos evitarlo. A veces sí, pero es parte de la vida. Desde que nacemos, llegamos causando dolor quizás a tu mamá, ¿verdad? O sencillamente a veces es un dolor físico, el que te golpeas el dedo chiquito, pero hay cosas que no podemos evitar en la vida y una de ellas es el dolor. Hoy vamos a ver lo que Dios puede hacer cuando le entregamos ese dolor. Recuerda que si a Dios le das una vara, Él te va a abrir camino. Si le das una red, te va a dar provisión, ¿verdad? O sea, Dios necesita que tú le entregues lo que tú tienes. Tienes dolor, entrégaselo, porque Él va a hacer algo con ese dolor. Cuando entregamos el dolor en manos de Dios, Él no solamente sana ese dolor, sino que también lo utiliza. ¿Por qué no me acompañas a ver cómo Dios utiliza ese dolor en mi vida y en tu vida, obviamente, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver cómo Dios puede utilizar ese dolor, que a veces le damos la vueltita, que nos ha dolido, que obviamente queremos evitarlo, pero aún lo malo obra para bien, dice su palabra, ¿verdad? Y el primer punto es que Dios utiliza mi dolor para captar mi atención. Y eso lo vemos sustentado en las siguientes porciones de la palabra. En Proverbios 20:30 nos dice: los azotes hieren, pero curan la maldad. El castigo purifica lo más recóndito del ser. Y el siguiente lo encontramos en Salmo 119:71. Me convino que me hayas castigado, porque así pude aprender tus estatutos, ¿verdad? Y para aquellos que como yo, a lo mejor 2 que 3 nos quedaron algunas lagunas, que el Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra, porque si nosotros le pedimos discernimiento, nos lo da, ¿verdad? Dice, en la nueva traducción, bueno, en la traducción, la palabra de Dios para todos, dice, Proverbios 20:30, el castigo quita lo malo al perverso, porque el castigo cambia a la gente, ¿sí? Y por otro lado, en esa misma versión, en el Salmo 119:71, dice, fue bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus mandatos. Y como les mencionaba hace rato, Dios no causa el dolor, sin embargo, Él es tan bueno que siempre está convirtiendo las cosas malas a nuestro favor. ¿Sí? Su palabra nos dice eso, que Él siempre va a utilizar lo malo a nuestro favor. Solamente hay algo que tenemos que hacer, amarlo. Y al que le ama, todo obra para bien, dice la palabra de Dios. Dice, desde el inicio del proceso de CLB, comprendimos que Dios utiliza el dolor como esa lucecita en el tablero del automóvil, para indicar que algo no está mal. ¿Cuál luz es la que le da miedo cuando prende el tablero del carro? La gasolina ahorita, ¿verdad? Nos causa un dolor. ¿Cómo que ya se acabó la gasolina? Pero Dios es tu proveedor, así que ese mal ya está curado. Así que Dios tiene un propósito, nos diseñó para sentir también el dolor. Pero ese dolor nos está indicando que algo no anda bien, ¿verdad? Y ese dolor atrae nuestra atención a decir, algo me está pasando. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Pero ¿qué hacemos con ese dolor? Porque el dolor es inevitable, ya lo vimos, el dolor es parte de la vida, pero lo importante aquí es qué vamos a hacer con ese dolor. Dios lo usa para poder llamar nuestra atención. Él nos está llamando con un propósito. Él no desperdicia ninguna herida, y si estamos dispuestos a ponerle atención, Él reciclará esa herida y la utilizará para nuestro beneficio, y no solamente para el tuyo, para el de alguien más. ¿Sí? Ok, entonces punto número 1, Dios utiliza ese dolor que tú y yo sentimos para llamar nuestra atención. Algo no está bien, algo tengo que hacer. ¿A dónde voy a recurrir? Dice su palabra. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Dios, ¿verdad? Entonces cuando tú tienes un dolor, Dios te está tratando de decir, hey, aquí estoy. Hey, yo sé que te duele. Tú dime, a ver, levanta la mano, ¿quién es papá y mamá? Ok, cuando tu hijo le duele algo y tú estás viendo que le duele algo, ¿lo dejarías así? No, ¿verdad? Dios tampoco. Dios, que es un Padre bueno, siempre está al pendiente de cuando sentimos dolor. Así que Él también dice, bueno, yo te voy a sanar, pero también vamos a utilizar esto. Y nosotros como mamás
Ya después de que le damos sana a los hijos, también le decimos, bueno, ¿qué aprendiste de esta lección, verdad? ¿Qué podemos aprender de esto? Muy bien, entonces, punto número 2, Dios utiliza el dolor en mi vida para enseñarme a depender de Él, ¿sí? Y eso vamos a sustentarlo con el siguiente pasaje en la Biblia, que encontramos en 2 de Corintios 1, del 8 al 9. Y dice, hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia. ¿Qué? Sufrieron en Asia, ¿verdad? Dice, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria. O sea, no fue poquito, fue de una manera que lo estaban sintiendo quien escribió esto, de una manera súper extraordinaria, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Imagínate quien escribió esto, el dolor que pudo estar pasando para decir, perdí la esperanza de vivir. Wow. Y continúa, pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos. Gloria a Dios. O sea, aquí está escribiendo el autor que tenían un dolor tan extremo y que no querían quedárselo, querían compartirlo contigo y conmigo para decirnos que el dolor existe y que es parte. Y que además de eso, Dios lo estaba utilizando para que pudiéramos depender solamente de Él. Y es así como te comentaba, quien es papá, quien es mamá, si tú ves a un hijo que está pasando por un proceso de dolor, no lo vas a querer dejar ahí, pero a veces aunque nos acercamos, cuando ya tenemos hijos adolescentes, pues no es tan fácil que vengan y te cuenten su dolor, porque a veces nosotros lo hemos experimentado, sabemos que nos duele, pero no sabemos por qué nos duele. Y cuando llegamos a CLB, sentimos que muchos llegamos y todo está bien en nuestra vida. Pero déjame contarte que en mi caso, yo llegué quebrada. Yo sí sabía por qué llegué aquí. Yo me sentía muerta en vida. Y yo te puedo decir que el texto que leíamos anteriormente, yo lo encontré aquí en CLB. Aquí en CLB pude encontrar esas personas espiritualmente despiertas que me pudieron levantar dentro de mis errores. Dentro de todo esto, Dios ha sido tan bueno que no solamente me hizo llegar aquí en obediencia, porque obviamente lo primero que perdí al tomar una mala decisión fue mi identidad, y Dios aquí la trató. Yo no di una, no di 2 vueltas, di 3 vueltas. Y a lo mejor para ti sea mucho, para mí puede ser que sea poco, porque sigo para la honra de Dios en este hermoso ministerio, dándole gracias cada día, porque Él, así como dijeron, es el que resucita los huesos, y yo era ese hueso muerto en vida. Pero Dios no desperdició, ni ha desperdiciado nada de lo que me ha tocado vivir en este proceso. Yo le decía a Dios, ¿qué quieres que les hable? Porque como dice la canción de Declario, tengo tantas historias, ¿cuál quieres que cuente? Pero hoy te quiero contar que Dios me sanó del rechazo, del señalamiento, porque sí, a veces nuestras heridas son consecuencias de esas malas decisiones que hemos tomado y que pudimos evitar. En mi caso yo tuve que examinar, pero primero tuve que recuperar mi identidad de Dios, y eso cuando tú te paras a tu compartimento y dices, hola, mi nombre es fulanita de tal, soy una hija muy amada por Dios, créeme que no está hecho así por nomás. Dios tiene un propósito en ese momento. A mí Dios me restauró la identidad, y hoy te puedo decir con certeza que soy una hija amada, muy amada, y que Dios en medio del dolor me levantó. Así como yo me sentía con esos huesos secos, porque yo sentía el señalamiento de mucha gente. Cuando yo llegaba a la iglesia sentí que mucha gente me miraba, que mucha gente me señalaba, pero desde el primer día en que Dios me levantó, porque las bendiciones de Dios no solamente están para los buenos tiempos, también están para recordarnos esos malos tiempos, lo que Dios ha hecho. Y en mi proceso, mi familia, pero principalmente mis hijos, fue
en medio del dolor para poder avanzar. No fue fácil, pero recuerdo ese sábado que llegué aquí a la iglesia, yo me quería regresar, yo quería correr de aquí, dije, no lo voy a aguantar, ¿qué hago aquí? Pero tenía a esa bendición a un lado, y yo dije, Señor, ok, ya no permitas que tome malas decisiones, dame la fortaleza que necesito para afrontar mis consecuencias, pero de tu mano. Y así fue, porque yo sentí en mi corazón como Dios me dijo, tú no vienes aquí a agradarle a nadie más que a mí. Entonces, eso a lo mejor son unas palabras tan sencillas que a lo mejor no hacen el eco, porque Dios tiene detalles especiales con cada uno en su proceso, pero hasta el día de hoy puedo darle gracias a Dios porque ahí me sostuvo y desde ahí me hizo caminar un día a la vez. Y de ahí llegué a CLB y lo demás creo que ha sido parte de la historia que otro día les comentaré. Y bueno, pues Dios resucita a los muertos, literal, como les dije, yo estaba muerta en vida y Dios me levantó, pero me levantó con un propósito. Porque tú dime, quien paga rescate por ti, ¿qué es? Se vuelve tu dueño. O sea, ya no le perteneces a nadie. Tú le perteneces a quien pagó por ti. Entonces, el dolor nos hace voltear cuando no hay nadie más. Porque ¿quién te puede sanar? El doctor te puede sanar el dolor físico, porque Dios le ha dado la ciencia. Pero ¿a quién vas cuando te duele el alma? ¿A quién vas? ¿A quién recurres? Es por eso que el dolor Dios lo usa, para que dependamos solamente de Él. A su nombre sea la gloria. Porque en verdad parece fácil, ha sido todo un reto, pero mi vida depende hoy 100% de Él. Gracias a Dios por eso. Bueno, avancemos. Entonces, vamos a recapitular el punto número 1. Dios utiliza el dolor para atraer nuestra atención. Número 2, Dios utiliza nuestro dolor para depender solamente de Él. Número 3, ya después de que nos sanó, ya después de que dependemos de Él, ahora sí dice que con esto podemos ayudar a otros, ¿verdad? Dice que para ayudar a otros. Y esto lo encontramos en Corintios, 2 de Corintios 1:4. Dice, ¿quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios? Y en primera de Pedro 3:15, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defender con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicar las esperanzas que hay en usted. Y yo cuando leo esto, no sé a ti, pero yo lo podría resumir: da de gracias lo que hemos recibido de gracia. Cuando Dios trata con tu dolor y hoy lo puedes hablar y puedes reconocerle que ha sido por Él que estás de pie, que estás viva con un propósito, puedes decirle: ¿qué sigue? ¿Qué quieres que haga? Te sujetas porque entiendes que tu vida le pertenece a alguien que te salvó. O sea, tú dime, el día de hoy, si alguien está en el mar, Dios no lo quiera, te sientes ahogar y va un salvavidas y te rescata. Yo creo que no existen palabras para expresar el agradecimiento. Pues imagínate que así es Dios contigo. Todas las veces que sientes que estás naufragando en una tormenta, Dios está ahí para ti. Pero quiere que vayas y le lleves esas buenas noticias a aquellos que están pasando por ese naufragio donde no ven la salida. Tú eres ese instrumento con tu historia de lo que Dios ha hecho en tu vida para levantar a aquellos que están pasando por esos momentos difíciles. Dice, cuando decidimos retomar el rumbo correcto, encontramos a otras personas que necesitan superar las mismas heridas y malos hábitos. Al salir de sus frustraciones, puede ayudar a salvarle la vida a alguien más, ayudar a alguien más reciclado
arreglando nuestro dolor es la forma en que Dios nos mantiene por la senda correcta. ¿Por qué crees? Que ayudar con lo que Dios sanó nos mantiene por esa senda correcta. Porque cuando tú estás consciente de dónde Dios te sacó, te recuerdan de dónde te sacó y de dónde no quieres volver. Y vives agradecido todo el tiempo. Dice, mi dolor en manos de Dios, cuando yo se lo entregué, me sanó. Pero también formó parte de mi capacitación, porque ¿qué crees? Que el dolor que yo viví no ha sido el único que me ha tocado vivir. Me ha capacitado no solamente para poder ayudar, porque no es casualidad, Dios te prepara cuando tienes un corazón dispuesto, y hoy me pone personas que están viviendo las mismas heridas que yo viví. Y hoy puedo ver esa luz a través del Espíritu Santo que nos puede ministrar y que nos hace recordar de dónde Él nos sacó, que podemos ser de ayuda para los demás. Entonces, no solamente Dios te sana, sino que también te ayuda, que ese dolor no quede en vano, que ese sufrimiento no quede en vano. Y qué mayor ejemplo que ver a su Hijo, porque resucitó, porque después de la muerte que vivió por ti y por mí, no se quedó en esa cruz. Él resucitó, Él está vivo. Y así es, cada vez que pasamos por un momento de dolor que no comprendemos, yo te invito a que se lo entregues al que todo lo puede, al que puede transformarlo. Él cambia tu lamento en danza. Créemelo. Me ves llorando porque soy muy melancólica, pero en verdad lloro de gozo de recordar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y en breve te recuerdo que Dios cambia nuestro lamento en danza, ¿verdad? Ok, entonces número 1, ¿qué fue? Dios utiliza mi dolor como para llamar mi atención. Número 2, para depender de Él. Número 3, para ayudar a otros. Muy bien. Y número 4, Dios utiliza el dolor en mi vida para que mis heridas me recuerden mi llamado. O sea, te digo que tú pones algo en las manos de Dios y Dios te lo multiplica. Así que no es ¿qué tengo para darle? Dale lo que tienes. Si tienes dolor, entrégaselo. Dice, para poder ayudar a otros a través de nuestra historia debemos ser humildes, auténticos y mostrar compasión y empatía con las personas que necesitan ayuda. ¿Qué te puedo decir? Dios me recordaba partes del proceso en el que viví, que la verdad es que Dios ha sido tan bueno que había omitido un detalle muy importante que quiero compartírtelo. Yo llegué aquí, te conté, destrozada por una mala decisión que tomé. Mi vida cambió radicalmente, lo perdí todo, pero encontré una sola cosa: lo encontré a Él. Así que hoy puedo decir, bendito el dolor que me acercó a Él, que me dio ese despertar. Pero bueno, no es lo que te quería decir, pero bueno, gracias a Dios porque alguien me tenía que escuchar. Dentro de ese proceso donde lo perdí todo, no solamente perdí cosas materiales, perdí relaciones. A los 3 meses de eso tuve la pérdida de mi papá. Pero cosa curiosa que te quiero decir es que yo había perdido a mi Padre eterno. Yo ya lo había perdido, y por eso tomé una mala decisión, porque tenían aproximadamente 19 años congregándome, pero hoy te puedo decir que tengo 3 años de haber conocido a mi Padre. Entonces, aún en medio del dolor de la pérdida de mi gran Padre tan amoroso que Dios me dio en esta tierra, Dios me sustentó, porque no fue fácil quererte levantar cuando lo has perdido todo y de repente sentirte sola, sin ese papá que te diera un abrazo o un apapacho. Pero Dios en su inmensa misericordia tuvo cuidado de mí.
me permitió estar en sus últimos días, poderlo ver, poderme gozar con Él de las cosas que Él hizo para Cristo, para su Señor. Y hoy me reconforta saber que un día lo veré. Y hoy, como dice la palabra, no lo he logrado, pero hoy camino confiado hacia la meta. Gracias. Ese es Dios. Y bueno, pues déjenme